Entiendo que fue lo que pasó, es que hubo muchos que se perdieron cuando me pidieron que repitiera la clase de hepatitis aguda, vinieron, me pidieron la clase de hepatitis crónica, pero eran muy poquitos y bueno, se debe haber corrido la bola de poder reprogramar esta clase. Esta clase, que está titulada de hepatopatías crónicas, en realidad lo que está enfocado es más que nada a la clínica, diagnóstico y tratamiento de las complicaciones de las enfermedades hepáticas crónicas avanzadas. Estamos hablando de la clínica, diagnóstico y tratamiento de la cirrosis puntualmente. Así que vamos a dar un somero repaso. Lo que pasa es que esta clase es una clase muy larga y ya arrancamos 20 minutos tarde y yo sinceramente a las 12 menos cuarto me tengo que ir. Vamos a ir un poquito rápido. Algunos de los chicos que ya estuvieron en la otra clase me pidieron que la repitiera y que por ahí, cuando haya dudas, me paran. Esto vamos a hacerlo lo más interactivo posible, lo que no se entienda, pero por lo menos vamos a dar un repaso. No creo que podemos dar todo, ahora van a ver, porque yo voy a enumerar lo que hoy se consideran las complicaciones y las manifestaciones clínicas de las hepatopatías crónicas. ¿Y por qué me voy a hablar de cirrosis? Porque en la gran mayoría de las enfermedades hepáticas crónicas en un estadio no cirrótico no tiene clínica, son enfermedades asintomáticas. Podemos hablar de algunas excepciones, como que el virus C es común encontrar en un paciente infectado en forma crónica mucha astenia. Lo mismo manifiesta una cirrosis biliar primaria, o en la misma cirrosis biliar primaria, en un estadio no cirrótico, el prurito, por una enfermedad colestática más que nada. Pero en la gran mayoría, como el mismo virus C, la mayoría de las veces, el virus B y el famoso y tan de moda ahora hígado graso, esteatopatitis por hígado graso no alcohólico, o el daño crónico por alcohol en aquel que culturalmente bebe un poco de alcohol, pero que genéticamente, genéticamente está predispuesto a desarrollar el daño, no tiene ningún síntoma. Por lo tanto, no es mucho lo que hay que hablar de hepatitis crónica cuando hablamos estrictamente de las hepatitis crónicas. Entonces, lo que vamos a hablar es de la consecuencia de las hepatitis crónicas en general y cuáles son sus complicaciones. ¿Qué pasó acá? Decimos que todo de nuevo, ¿no? No. Se apagó el monitor. No, se apagó el monitor porque si pateamos lo más mínimo, cuidado, ese bolso, porque es un cable muy delicado, entonces ahora tenemos que prender todo de nuevo. Discúlpenme. Por eso no quería usar esta computadora, porque es una computadora que siempre genera problemas. Bueno, mientras esperamos que se prenda, seguimos charlando de esto. Entonces, como les decía, las hepatitis crónicas, en su gran mayoría, son enfermedades asintomáticas y solamente vamos a encontrarlo con una clínica cuando la enfermedad hepática está avanzada. Yo les voy a mostrar ahora un poco de lo que es el abordaje general de la enfermedad hepática avanzada, de la cirrosis. Un poco me daba lástima porque pronto esa clasificación va a empezar a cambiar. La clasificación es clínica, ¿no? ¿Cómo dividimos la cirrosis? Compensada y descompensada. La descompensada es cuando aparece alguna de las manifestaciones de las que vamos a hablar ahora. Pero poco a poco ese concepto está virando. Hace semanas hubo una reunión, que es una reunión que se suele hacer cada tantos años en Baveno, y ese concepto y esa clasificación va a cambiar. Se va a dejar este abordaje clínico para un abordaje mucho más fisiopatológico. ¿Por qué? Porque va a cambiar el tratamiento. Hoy a la cirrosis, nosotros, como vamos a ver, y como les voy a enseñar hoy, vamos a ir tratando complicación por complicación, pero la medicina avanza, se conocen nuevas cosas, hoy conocemos mucho más de lo que es la fisiopatología de estas complicaciones, de lo que sucede dentro del hígado cuando va avanzando la cirrosis. Y hoy sabemos que un cirrótico, antes decíamos, tengo un poquitito de cirrosis, porque decíamos esto de como decir, está un poquitito embarazada. No es lo mismo.
Pero ahora sabemos que no es lo mismo una cirrosis en un estadio mucho más temprano que una cirrosis totalmente descompensada con un child cell. Son hígados completamente diferentes. Y va a haber tratamientos enfocados a eso. Las estatinas, ustedes las estatinas se usan para tratar el colesterol. No, pero las estatinas tienen una serie de propiedades que hacen cambiar la circulación dentro del hígado. Entonces las estatinas van a ser uno de los tratamientos. Las nuevas drogas que van a venir en el futuro van a ser la nueva en la patología en la próxima década, que son los antifibrosos, que para nosotros esto era ciencia ficción no mucho tiempo atrás, y bueno, se está apuntando a eso. Y la cirrosis, toman con pinza esto que les voy a enseñar, porque esos conceptos van a ir cambiando. Lo que pasa es que yo no estuve en Baveno, no estoy empapado, todavía es muy discutible. ¿Qué pasó? ¿Enter acá? Sí. Perdón. No, pará. No sé si vamos a poder dar clases, chicos. Ay, me da tanta lástima, pero realmente estamos teniendo más problemas. Sí. Esta no es la otra. La de la otra, porque la otra me hizo mierda la diapo. A ver, pará, dame un segundo. A ver acá. Ahí está. Pero porque remove this. Ah, muy buena idea, es verdad. Es verdad, es vero. A ver, ¿me prenden acá? Sí, ahí la tengo. Ahí arrancó. Tengo que poner el pendrive después. Pero en realidad yo ya había bajado la clase. Yo con mi computadora esta andaba directo y no tenía ningún problema, no sé qué carajo pasó. ¿Quién desconfiguró esto? No sé. Chicos, tratemos de hacer, porque como es mucho contenido y como les decía, por ahí para aprovechar, párenme en lo que tengan dudas. ¿Este tema ya lo leyeron? Si lo leyeron, párenme en donde no les haya quedado claro o esta clase tiene algunos años también, como les decía, y les iba contando cuáles son los aspectos que dentro de no mucho van a ir cambiando. Bueno, la primera parte, yo esta clase ya la había dado y hay algunos alumnos, la primera parte me parece que no nos vamos a detener demasiado porque son conceptos que ustedes ya deberían tener bastante afianzados. Si bien la currícula ha cambiado desde mi época, yo como no soy un docente directo, esto en realidad yo estoy reemplazando a alguien que tendría que haber dado la clase, que es el nuevo y flamante jefe de cátedra que acaba de ganar el concurso el día de la semana pasada, que es el doctor Besone, pero bueno, por una serie de cuestiones de agenda fue pasando de mano en mano esta clase y bueno, la terminé dando yo. Bueno, a mí no es un problema, a mí me encanta. Definición de cirrosis, creo que estamos en claro, que es un concepto meramente histopatológico, esto va a continuar así. No vamos a pasar todos los criterios, esto lo van a encontrar en cualquier Robbins, pero está claro que no es lo mismo la enfermedad avanzada en estadio cirrótico. Esto es una foto para que vean cómo lucen diferente, pero cuando cursan los conceptos de anatomía patológica, me imagino que en Injuria ustedes repasarán estos conceptos puntualmente, cómo se ve un hígado normal con respecto a un hígado cirrótico donde se pierde la arquitectura, se llena de fibrosis, con puentes y nódulos de regeneración. Pero esto no lo vemos en la historia natural de las enfermedades hepáticas crónicas. Como les decía antes, existe una enfermedad crónica lenta, generalmente muy lenta progresión, de a veces lustros o décadas, que lleva a la acumulación de fibrosis y todo este aspecto de cambios. La cirrosis luego
pasa a ser una cirrosis compensada, donde el paciente sigue siendo asintomático por muchos años, muchas veces, por muchos años incluso, si la enfermedad se detiene en este punto, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, van a detener su enfermedad. Antes teníamos el concepto de que toda cirrosis es irreversible, hoy sabemos que no. Por ejemplo, un cirrótico que bebe y su etiología es alcohólica, deja de beber en este estadio porque fue al médico, le encontró las transaminasas elevadas. Hoy tenemos métodos muy invasivos para detectar una cirrosis en este punto, de tener un poquitito de lo que es el FibroScan, que ya lo tenemos en Rosario. ¿Y para qué se usa? Estos conceptos que yo les decía antes, que está cambiando, justamente se tienen a todas estas nuevas tecnologías que estamos teniendo a disposición ahora, y el paciente no avanza más y puede vivir tanto como una persona con un hígado sano, o incluso 10, 15 años después hacer una nueva biopsia y encontrarse que ya no está en estadio cirrótico. O sea que el concepto de irreversibilidad de la cirrosis, ustedes pueden encontrar en algunos libros de texto, no sé si han cambiado desde que cuando yo lo leía, pero cuando yo lo leía era inamovible el Rodin, la cirrosis es irreversible, no es tan así. Lo mismo va a suceder dentro de poco, o ya está sucediendo, con aquellos pacientes con hepatitis C crónica que fueron tratados y se curaron en este estadio, en donde nosotros les llamamos la cirrosis de biopsia, porque está cirrótico solo en la biopsia, no tiene ninguna de las otras cosas que yo le voy a contar. Y años después se vio, fueron estudios prospectivos, fueron rebiopsiados y se encontraron que no tenía más cirrosis. Pero eso algunos pacientes. Y otros pacientes, donde todavía no sabemos cuál es el pivot, van a seguir avanzando en su enfermedad. Pónganle un paciente, un ejemplo muy típico, pacientes que tomaban un poco o tenían una hepatitis C, se trataron con las terapias, no las que van a venir ahora, sino las que tenemos desde hace 2 o 3 años con triple terapia. Dentro yo tengo un paciente con protocolo, que recibieron algún antiviral que ya quedaron en desuso con los nuevos que van a venir, pero el paciente se curó de su infección, pero quedó con un estadio 4 de fibrosis y una cirrosis. Bueno, ese paciente además era diabético. Sabemos que la insulinoresistencia es uno de los pilares básicos del hígado graso, de la hepatitis por hígado graso no alcohólico. El paciente por ahí dice, bueno, yo de mi hepatitis C me curé, no tengo que ir más al hepatólogo, dejó de venir, en contra de la advertencia que nosotros le habíamos hecho, y aparece con un hepatocarcinoma 2 o 3 años después, o aparece con la descompensación. O sea, no siempre es tan predecible, es decir, bueno, se terminó la noxa de una hepatopatía crónica, esto se detiene acá y va a vivir muchos años. Pero hay algunos pacientes que van a mejorar, algunos pacientes que van a detener su enfermedad, no van a mejorar ni empeorar, pero van a tener un pronóstico de vida muy bueno, pero algunos pacientes van a empeorar. Así que también lo que se va a buscar y lo que está intentando la medicina es tratar de intervenir sobre estos pacientes. Porque ahora vamos a curar hepatitis C a mansalva con las nuevas terapias que nos están asegurando prácticamente un 100% de curación en los pacientes sin efectos colaterales. Son drogas mágicas que todavía no están a disposición en la Argentina, solamente entró el Daclatasvir, pero que todavía no está a la venta, pero faltan todas las demás para poder combinarlas y hacer estos tratamientos. Esto es una medicina de la hepatología que ustedes cuando se reciban ya va a estar ampliamente difundido. Y como la hepatitis C es la primera causa de cirrosis en el mundo, vamos a encontrarnos con un montón de pacientes que fueron tratados en estadio cirrótico y que algunos van a andar muy bien, pero algunos otros no van a andar tan bien porque estaban justo en el pivot de lo que es, o van a tener alguna condición como una diabetes o el alcohol que va a seguir estimulando la célula estrellada para producir cirrosis, hipertensión portal, etcétera, y todas las complicaciones. Entonces la idea es tratar de intervenir en esto. Bueno, se viene toda una cosa de endotelinas y las estatinas que liberan óxido nítrico dentro del hígado. Entonces es una parte que va a ser cada vez más complejo, pero muy, muy, muy interesante. Pero por ahora, para ustedes, a los fines prácticos, porque nadie de los que le tome el examen, saben de esto, le van a tomar estos conceptos. Entonces, lo que ustedes tienen, lo que pasa es que yo, si lo están estudiando medicina, los estoy formando para el futuro, no para aprobar un examen. Por eso les estoy contando todo esto y creo que no es una pérdida de tiempo. Entonces, como les decía, en cirrosis compensada, que puede
seguir avanzando o puede detenerse según si podemos intervenir y alterar la historia natural de las enfermedades crónicas. Pasamos a la cirrosis descompensada, que es lo que vamos a ver ahora, y la muerte y o, si podemos actuar antes de esto, el trasplante. ¿Y ahora? ¿Mapper qué? Ay, chico. No, estoy agarrando el mouse, tampoco lo agarro. Ahora veo porque esta computadora no la quiere usar, porque se tilda o no sé. A ver acá ahora. ¿Por qué me anda ahí y no me anda acá? Profe, Sí. me dicen que apreté control alt suprimir. Sí, pero ahí porque abrí el asistente de tarea. Ve, no responde. No. Es una mierda. Abrimos. Voy a empezar. Lo que pasa es que me cuelgo hablando y la idea es hablar y no. No, diarrea 1, Entonces, el concepto. La cirrosis clínicamente las definimos como aquellas que son compensadas, que son asintomáticas, y aquellas descompensadas. ¿Y qué llamamos a la cirrosis descompensada? Aquellas que tienen complicaciones inherentes a la enfermedad de base. Ahora, si bien fisiopatológicamente, esto se lo puse a ustedes justamente como concepto de lo que es la diferencia entre recibirse de estudiante de medicina y recibirse de médico. A ustedes, como estudiantes de medicina, van a estudiar los libros de texto como una enfermedad lineal, y esto no es así. Porque a ustedes no le va a venir el paciente con el sello de cirrótico, en donde va a desarrollar después las complicaciones. No, en la práctica clínica generalmente es al revés. Ustedes van a estudiar que la cirrosis se desarrolla y a partir de la cirrosis las complicaciones. Pero en la práctica clínica, ustedes se van a encontrar con las complicaciones del paciente. El paciente viene sangrando, viene infectado, viene con ascitis. Y eso, muchas veces, va a ser la presentación de la cirrosis. El paciente viene con la panza, así, en amarillo. Y usted tiene el hígado enfermo, ¿no? A mí nadie me dijo. Usted toma alcohol y una botella de vino por día. Bueno, ese paciente, a partir de su síndrome ascítico dematoso, empezamos a sospechar de que tiene una enfermedad hepática crónica. Y su descompensación es la que hace el diagnóstico. No debería ser así. Como médico de atención primaria deberíamos encontrar todas las causas y detectarlas, etcétera, etcétera. Pero en la práctica clínica, aquellos que hagan una residencia, sobre todo una residencia en un hospital público, ustedes van a caer en la guardia del paciente con la complicación y ustedes van a hacer el diagnóstico a partir de la complicación misma. Entonces, ¿qué complicación tiene el paciente cirrótico? Acá hice una pequeña lista que no la van a encontrar así en el libro, esta la hice yo. ¿Qué es lo que se van a encontrar como complicaciones de la cirrosis? El síndrome ascítico dematoso, del cual vamos a hablar, de un tema del que no vamos a hablar porque no vamos a tener tiempo, que es un estadio posterior al síndrome ascítico dematoso. Si ustedes no estudiamos la fisiopatología y algo de eso vamos a hablar, van a ver que el síndrome ascítico dematoso no es una entidad que se cierra, sino que fisiopatológicamente continúa y las complicaciones se van agregando. Y lo otro que se agrega luego de que el paciente desarrolla ascitis es la hiponatremia dilucional, con todo el impacto clínico que eso tiene.
Y si se sigue desarrollando, los problemas fisiopatológicos van a desembocar en un síndrome patorrenal tipo 1 o en un síndrome patorrenal tipo 2, los cuales también vamos a mencionar brevemente. Son distintos estadios, como les venía diciendo, de un mismo fenómeno fisiopatológico. Y la asitis también, otra de las complicaciones, el paciente crónicamente asítico. Hoy manejamos mucho mejor a los pacientes, por lo tanto lo vemos cada vez menos, pero muchas veces lo vemos. Y además se trasplantan, tratamos de trasplantarlo antes de tener estas complicaciones. Pero no hace mucho tiempo, cuando todo esto no estaba tan afinado, los pacientes estaban con su asitis y convivían con su asitis y terminaban haciendo grandes hernias umbilicales, y esas grandes hernias umbilicales se complicaban porque se rompían, entonces había que operarlo de urgencia porque el paciente terminaba con una peritonitis secundaria. Y después, fuera de los fenómenos, de aquellos fenómenos relacionados a la asitis, la hemorragia digestiva alta de origen varicial, que no se agota solamente en las varices de esófago, sino que existen también las varices de estómago, la gastropatía hipertensiva, el GABE, pero bueno, también si empezamos a hablar detalladamente de cada tema no terminamos más, que son otras complicaciones que dan hemorragia en forma diferente, pero que tienen un mismo sustento fisiopatológico, la hipertensión portal y la circulación colateral. Las infecciones, porque los cirróticos son inmunodefinidos por definición, todas las infecciones, pero principalmente una que es la estrella, que en estos pacientes que tienen asitis, que se infecta el líquido y hagan una entidad muy particular, que es la peritonitis bacteriana espontánea, que es la peritonitis bacteriana espontánea, como vamos a ver, tiene una evolución mucho más benigna que la peritonitis común y corriente, que la peritonitis secundaria, lo que puede ser una apendicitis o una diverticulitis perforada, pero que en el contexto de un paciente cirrótico es potencialmente muy grave y por eso al paciente hay que internarlo y tratarlo con antibióticos. La encefalopatía hepática, que la otra vez que vimos, y yo creo que hoy no sé si vamos a poder llegar a dar esto, también tiene sus puntos y que ha habido algunos avances en el tratamiento en los últimos años. Y algo que cuando yo era estudiante de medicina no estaba como una entidad asociada a las complicaciones de la cirrosis, pero que hoy sí lo tenemos y hoy es una de las causas principales de muerte asociada a la cirrosis, el desarrollo del hepatocarcinoma. El 85% de los cánceres de hígado se sientan sobre un hígado cirrótico. Y la fibrosis avanzada es uno de los requisitos que tiene el hepatocarcinoma, sobre todo en nuestro medio, para desarrollarse. Porque, bueno, hay una serie de mecanismos fisiopatológicos, pero la fibrosis es uno de ellos y la inflamación crónica. Entonces, hoy por hoy, todos aceptamos que el hepatocarcinoma también es una de las complicaciones de la enfermedad hepática crónica. Aunque no todas las enfermedades o hepatocarcinoma, no vamos a alcanzar a hablar, les digo algunas cositas ahora. No todas las enfermedades crónicas desarrollan hepatocarcinoma. Hay algunas enfermedades que llevan a la cirrosis, como la enfermedad de Wilson, que no se asocia. La hepatitis autoinmune, por ejemplo, es muy raro que se asocie a la enfermedad, al hepatocarcinoma, pero sí lo vemos en alcohol, lo vemos en hígado graso, lo vemos en hepatitis C, lo vemos en hepatitis B. No nos olvidemos que la hepatitis, el virus de la hepatitis B es un oncovirus que puede desarrollar, no se ve en Argentina porque es un tipo de infección B que no se da tanto en Argentina, que es la gente que se infecta cuando nace en la transmisión vertical. Convive muchos años con el ADN del virus, el DNA virus, y como es un oncovirus puede, sin desarrollar la enfermedad hepática crónica avanzada con cirrosis, desarrollar el hepatocarcinoma. Por eso se ve mucho más en África y en Asia esto, sobre hígado sano. Pero el virus B obviamente que está mucho más asociado al hepatocarcinoma. Bueno, entonces, otra vez. Ay chicos, discúlpenme, pero bueno, es como lo organizamos, sepan que fue todo buena voluntad. No, es como que se tilda si... Sí, me lo adelantá y me lo atrás. Ay no, puse nada que ver. Bueno, esperen un segundito.
Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que hay algunas cosas que están animadas que están buenas para la explicación. Vamos a imprimirle un poco de velocidad también. ¿Qué hora es? Sí, no, sí, tenemos 40 minutos, entonces vamos. Bueno, vamos entonces a hablar, vamos a empezar a hablar de la citis. Definimos a la citis como la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Y un poco que a mí lo que me interesa es la clínica y demás, y cómo se evalúa clínicamente, pero también un poco la fisiopatología de esto, porque es muy interesante y les va a hacer entender bien por qué de todo lo que hacemos en un paciente con un síndrome acítico edematoso. Sabemos que el síndrome acítico edematoso no es la única causa. La hipertensión portal asociada a la cirrosis es la principal, pero la hepatitis alcohólica severa, aunque es muy raro que la hepatitis alcohólica severa dé asitis sin cirrosis. Generalmente la mayoría de las hepatitis alcohólicas, por lo menos las que vemos en nuestro medio, ya tienen cirrosis. La hepatitis alcohólica severa es una entidad muy grave, creo que lo dije, los que estuvieron presentes en la hepatitis aguda, y es una entidad con encefalopatía, con un trastorno muy, muy importante de la coagulación del paciente, que es lo que define la hepatitis aguda, pero el paciente generalmente ya viene con un daño crónico subyacente y asintomático, como habíamos hablado al principio. La falla hepática fulminante de cualquier causa, el síndrome de Budd-Chiari, saben que es la trombosis de la vena suprahepática. La trombosis de la vena porta es muy raro que la trombosis de la vena porta, está como causa, pero métanse como definición. Una trombosis de la vena porta da sangrado varicial, pero es muy raro que dé asitis. Insuficiencia hepática, pero hay otras causas clínicas, la insuficiencia cardíaca, la carcinomatosis peritoneal, el síndrome nefrótico, la pancreatitis y la tuberculosis. Ustedes como médicos van a tener que saber diferenciar cuando se presente el paciente con síndrome acítico edematoso, cuáles son las diferencias, pero estos son los diagnósticos diferenciales. El 85% de las asitis que ustedes se van a encontrar van a estar asociadas a cirrosis. Esto es como una torta para que vean cómo es la distribución. La gran mayoría son la cirrosis. La otra depende también de dónde hagan medicina. Yo cuando me formé como clínico, yo soy gastroenterólogo, pero también soy clínico. Lo hice en una institución donde se hacía trasplante, pero tenían un servicio de oncología gigante, con más de 5.000 pacientes en tratamiento, y también me la pasaba viendo síndrome acítico edematosos asociados a enfermedad maligna, a carcinomatosis peritoneal. La asitis puede llevar, una vez que se manifiesta, y estamos hablando de la asitis hepática, no de la asitis de la carcinomatosis peritoneal. La carcinomatosis peritoneal por asitis tiene una mortalidad prácticamente del 100%, un paciente con enfermedad oncológica avanzada. Pero el 50% de los pacientes van a tener una mortalidad del 50%, a los 3 años. Es un marcador de enfermedad hepática si no se trasplanta. El tratamiento no mejora la sobrevida. Al día de hoy esto es cierto. Cuando nosotros tratamos una asitis, no es para que se muera menos, pero sí para que mejorar algunas cosas, como la calidad de vida, prevenir una de las causas sí de mortalidad, que es la peritonitis bacteriana espontánea. La peritonitis bacteriana espontánea se desarrolla en un paciente que no tiene líquido en el abdomen. Y la prevención de otras complicaciones. Fisiopatológicamente, esto es interesantísimo, pero por cuestión de tiempo vamos a verlo un poquito rápido. Lo que pasa es que me gusta darlos bien, porque en los libros no está muy bien explicado y les cuesta entender por qué, cómo bien. Así que les quería por lo menos dar una explicación, escuchen la explicación de por qué se desarrolla la cirrosis, por qué se desarrolla la asitis en un paciente que está cirrótico. Como ustedes conocen cuál es la anatomía y la histología y la estructura del hígado, ustedes saben que el hígado tiene doble circulación y que gran parte de la sangre que le llega al hígado, no solo de la arteria hepática, sino también, disculpe que muevo así, pero es para que no se me apague,
también lo hacen desde... Nada, te pongo. Por eso no, yo sabía que esta computadora no andaba bien, por eso traje la mía, pero la mía ahora no me agarra la cosa. Mamá, qué bronca me da. Y no pude venir más temprano que tú. Sí, pero vamos a estar de nuevo, chicos, no tenemos tiempo, vamos a dar lo que podamos así. Y veamos, la otra vez también tuvimos un problema, no se veían las diapos directamente, me salían unas cosas horrendas. Horrendo, unos cuadrados horrendos, y justamente esta parte que la tengo bien dada. Bueno, como les decía, entonces cuando hay una cirrosis hay una distorsión de todo lo que es la circulación sinusoidal interna, que aumenta la resistencia en la circulación intrahepática, y haciendo un repaso de lo que es la fisiopatología, la ley de Starling, cual está dada que la filtración está dada por la diferencia de la presión hidráulica y la presión oncótica, y hay una permeabilidad capilar que cuando aumenta la presión hidráulica y del otro lado tenemos la presión oncótica. ¿Qué define la presión oncótica? Fundamentalmente la albúmina. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde se fabrica la albúmina? ¿Qué pasa en un hígado enfermo? No hay no. Es la segunda vez que escucho eso. Hay menos albúmina. No es que no hay albúmina. Entonces, aumenta la presión hidráulica, disminuye la presión oncótica y se produce hipertensión portal. Acá hay un error, porque esto es una diapo para posgrado, que está sobreentendido. La hipertensión portal no se define a partir de los 10, 12, porque ahora se bajó a 10, 12 milímetros de mercurio. No. Los 10, 12 milímetros de mercurio son la cantidad de hipertensión portal o de presión portal suficiente para desarrollar las complicaciones de las que estamos hablando. Varices esofágica y síndrome acítico hematoso fundamentalmente. Pero hipertensión portal es ¿cuánto? 4 o 5 milímetros de mercurio. Perfecto. Bien, muy bien. Sí saben, ¿para qué me piden acá? Entonces, pero la cantidad para desarrollar las complicaciones tiene que ser superior a 10 a 12 milímetros de mercurio. Lo cual hasta ahora siempre es muy difícil definirlo a eso, porque hay que tener un equipo de hemodinamistas que te sepa medir la presión portal, eso se hace con un catéter y demás. Hay maneras indirectas, una de las más fáciles es hacer una endoscopía y ver si el paciente tiene varices, o si tiene plaquetopenia, porque ya tiene el vaso agrandado y ya tiene hiperesplenismo, y eso es una definición de un predictor de hipertensión portal. Eso es lo que estamos empezando a ver ahora. O tenemos el FibroScan. ¿Saben lo que es el FibroScan? La elastografía por ultrasonido. ¿Alguna vez les hablaron de eso? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Algunos me hacen sí, otros me dicen no. La elastografía es un aparato muy parecido a un ecógrafo en la apariencia, que tiene una sonda y que lo que hace es un disparo de ultrasonido. Entonces lo que se mide en un área determinada, que lo hace la computadora del aparato, del hígado, cuánto tarda en atravesar el disparo. ¿Ustedes alguna vez tocaron hígado de vaca? ¿Comieron hígado? ¿Vieron que es baboso? Bueno, así es nuestro hígado, así es el hígado de todos los mamíferos. Un hígado cirrótico, justamente, la palabra cirrosis viene de eso, es duro como una piedra. Entonces, todo cuerpo que recibe una vibración, un disparo de ultrasonido, tiene una velocidad de avance. Mientras más duro sea, más rápido. Entonces, con esa tecnología nosotros vemos la velocidad, y mientras más rápido avanza, podemos extrapolar que tiene más fibrosis. Entonces podemos decir que un hígado está cirrótico si avanza, si la pulsación se hacen 10 mediciones, es muy rápido, y eso se mide en kilopascales. Entonces, y si es muy lenta, o sea, un poco kilopascales, un hígado sano. Eso lo estamos usando cada vez más. Lo que pasa es que un aparato caro no está disponible. En Argentina hay media docena y en el interior solamente hay uno, el que tenemos nosotros en la clínica de hígado, con varios hepatólogos. Entonces, entonces podemos medir también con FibroScan eso. Siguiendo la fisiopatología, entonces existen mecanismos de producción de la citis y mecanismos de reabsorción. Esto es muy importante porque en algunos pacientes que tienen ascitis larga data, lo que tienen más dañado es el mecanismo de reabsorción, tienen todo lo linfático roto. Entonces el drenaje linfático
cuando esto está sobrepasado, generalmente es un proceso limitado que va a una media de 1,4 a entre 0,5 y 5 litros, y recién la citis se forma cuando se congestionó todo el sistema de drenaje. Eso no lo tienen todos en cuenta, pero fisiopatológicamente es así. Y cuando el sistema de drenaje también está dañado, estos son los ascíticos crónicos, cuando se forma la citis pilosa. Bueno, entonces, habíamos dicho que existe una circulación portal que lleva la sangre de todo el sistema entérico, y cuando hay cirrosis aumenta el flujo. Y ahí se me... Profe. Sí. ¿Quiere que lo conectemos acá? ¿Qué? ¿Quiere que la conectemos acá? ¿Y vos decís que va a andar? Bueno, intentémoslo, dale. Un poco mejor que eso, que no. Sí, es una mierda. A ver si acá... Tercer computadora que probamos. La tercera de la En vencida. realidad cuarta, porque yo primero la traté con la mía. ¿El pen ahí? Sí, lo tengo el pen en el bolsillo. Qué quilombo que tengo. Primero, pará, vení. Primero veamos. Acá hay un teléfono. Ojo que acá hay un teléfono. Primero. ¿Vino directamente? Manu. ¿Vino el doctor o no? No, vemos la próxima. Hacemos las dos la próxima. Ah, hacemos la Sí vino, pero... Fue, pero en realidad... Yo te la paso a vos, después vos se la pasás a tu compañera, bajala al escritorio. Ahora está no, que va, ¿qué office tenés? Yo la otra vez también. Una pastilla. ¿Cómo te fue? La puedo ¿Cómo te bajar fue? a- Sí, sí. Sí, igual, pero vení con una actividad de a vos. No tengo suficiente energía. Pero no es larga. Para ponértela ya directamente. No, lo que pasa es que la tiene que venir a arreglar, ya cuando la tiene que venir a arreglar, tiene que venir a arreglar 4 computadoras. Como viste cómo es todo acá. Hasta que te viene. No, porque el saco viene de otra manera. No es que la gente lo. No, el tipo que el tratado no es raro. ¿Por qué no te hago? Ella dice abriéndose así. Es un PowerPoint. Por echador. Directamente después. La de sistema nervioso Debería central. ser más lento todavía. Sí, pero igual. Lo que pasa es que está como Piantao, piantao. Ya está subido. Porque Ya está subido. El power. lo subieron como power, no como foto. Pero ya está subido. Ya está subido. un poco el ley del cable. Tienen que conocer la ley de Murphy. Porque cuando
cuando dice que todo va a salir mal, todo sale mal. ¿Sí? ¿Por qué copiar? A ver, abrí la del... A ver si la podés abrir. Se la pasamos a la... No, pero a ver, ¿qué es esto? Porque esto es lo que se está reuniendo. El antivirus que está reuniendo. Cerralo ahí. Porque es el... ¿Qué antivirus tenemos? Sacá el norte, ¿no? Porque es lo peor que te puede pasar. ¿Cuándo tiene? Manu, semana que viene, martes y jueves. Manu. Se llama la Sofi. ¿Viste copas de libro? Lo escribió mi doctora. Pero no sé si estará bueno. Chica, no lo pasa. Gracias. Chicos, pero que rinde la semana que viene. ¿Pero es un PowerPoint o es el lector? ¿Por qué no te abre? No. ¿Por qué no te abre? O sea, lo que me queda más es nosotros claramente no podemos. No sé, creando. Imposible. Es el pecho. Abrí el PowerPoint directamente. Abrí el PowerPoint, no. El PowerPoint, el programa. A ver, lo voy a llamarle. No sé por qué no hablo. Esta compu la usamos siempre para las clases de paso. Sí, no era la otra que me tocó en No, esa no era. No hables del No te abre PowerPoint, no abre PowerPoint. Se la reprogramé. No tiene nada. Esta ahora la ahí. Ahí está ¿dónde está acá? Sí, se lo voy a pedir a ver si lo pueden enviar. Eso es. Se lo voy a pedir a su ya la pasé. No, esto ya lo habíamos dicho acá. Bueno. Y ahora no. Creo que es lo mismo que me hizo. A ver, dale de nuevo acá. Te va llegando un ritmo de estudio. La pones acá ya. No, pero no sé qué. El tipo te da. Ahí está.
Bueno, entonces, hay una serie de teorías, hoy son más complejas todavía las teorías, pero vamos a resumirla. La teoría de los españoles, existe lo que se llama el forward theory, en donde cuando hay hipertensión portal hay vasodilatadores locales a nivel hepático, óxido nítrico, y hay vasodilatación esplácnica, o sea, vasodilatación en todo lo que es la circulación intestinal en el abdomen, sobre todo en el colon. Eso genera una compensación hemodinámica a través del aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco y aumento del flujo plasmático, para compensar esa gran vasodilatación que hay a nivel local, abdominal. Hay mucha sangre circulando en el abdomen cuando el paciente tiene hipertensión portal. Mientras el corazón late más fuerte y más rápido y aumenta el volumen circulatorio, todo está bien, y la piel, los músculos, el cerebro, los riñones siguen recibiendo sangre. Pero ¿qué pasa después? Que la vasodilatación esplácnica continúa y la compensación hemodinámica que les mencioné recién empieza a ser insuficiente. Ahí empieza a disminuir la presión arterial total. ¿Qué pasa con eso? Cuando eso sucede, es captado por los vasoreceptores, aumenta la actividad del simpático, aumenta la actividad del eje renina-angiotensina y aumenta la secreción de hormona antidiurética. Todo eso va a repercutir sobre el riñón. Y el riñón, cuando siente todo esto, es como que pensara, pucha, no me llega sangre. Si no me llega sangre, este sujeto que me lleva de riñón debe estar perdiendo sangre, entonces empieza a retener sodio y agua. Pero es mentira, nosotros no estamos perdiendo agua y sangre. Entonces eso va a generar todo un círculo vicioso en donde después todo el sistema esplácnico va a empezar a trasudar y se va a acumular en el abdomen del paciente. Esto más o menos, muy resumidamente, es lo que sucede para que un paciente cirrótico con hipertensión portal desarrolle así. Existen fases, esto lo vamos a pasar un poquito rápido, esto lo pueden leer, pero la fase final es que cuando ya está totalmente descompensado, el paciente está reteniendo mucho, está reteniendo tanto que el riñón no alcanza, comienza a fallar, y esa es la base fisiopatológica del síndrome hepatorenal. Esto está en los libros de texto. Pasa que, chicos, lo tengo que pasar rápido, si no, no terminamos. Repasemos clínica. Todos saben reconocer una citis, cómo se ve el abdomen, la circulación colateral, pero si esto no fuera evidente porque el paciente es obeso, tenemos la ecografía. La paracentesis diagnóstica es muy importante. ¿Cuándo hacemos una paracentesis diagnóstica? En toda citis de reciente comienzo, sin diagnóstico etiológico. En toda citis de reciente comienzo, punto. En cada internación, por cualquier causa, un paciente con cirrótico con ascitis se tiene que hacer una punción porque ese líquido puede estar infectado y es bueno saberlo desde el vamos. Durante la internación, un paciente cirrótico que desarrolla ascitis, o sea, un paciente cirrótico que entró por una hemorragia digestiva pero desarrolló ascitis durante la internación, también debe punzarse, o cualquier otra causa, complicación relacionada a su enfermedad, o sea, paciente que empieza con fiebre, con una hemorragia digestiva, estando internado, también debería punzarse. Si está encefalopático o hace falla renal. Ustedes saben que la punción es del lado izquierdo, en el tercio externo de la línea que se traza desde el ombligo a la cresta ilíaca anterosuperior. Esa es la manera correcta. No hace falta poner campos y demás, con una buena esterilización es suficiente. Eso es discutido, pero nosotros lo hacemos así y no tenemos más peritonitis bacteriana espontánea que en otros centros. La paracentesis diagnóstica, en toda paracentesis diagnóstica debemos pedir un examen citológico, o sea, un recuento de elementos, porque si bien la peritonitis bacteriana espontánea académicamente está definida a partir de la positivización del cultivo por determinada bacteria, eso es una peritonitis bacteriana espontánea, nosotros no podemos esperar que el cultivo dé positivo para empezar a tratar esto.
porque es potencialmente mortal. Entonces vamos a empezar a considerar una peritonitis bacteriana espontánea a partir de la neutroasitis. Y la neutroasitis es el recuento de elementos del líquido acítico discriminado que se contabilicen más de, ahí dice menos, pero no es lo que es normal. O sea, cuando hay más de 250 polimorfonucleares, o sea, cuando nos dan elementos nos dicen 1500, nos tiene que decir el porcentaje por polimorfonucleares, para hacer la cuentita de regla de 3 y decir, y si tiene más de 250 polimorfonucleares, es una peritonitis, es una neutroasitis, y la trato como una peritonitis bacteriana espontánea. Eso se hace en clínica en el mundo, es la manera de trabajar. Pero bueno, hay algunas otras cosas que son importantes en el líquido. También es importante, yo lo puse en rojo, la albúmina. ¿Por qué la albúmina? Porque hay algo que es típico de eso, los que hagan la residencia de clínica van a estar, hay que sacar, le sacaste el gasa, le va a venir el residente superior y te va a volver loco, que es restar el gasa plasmático en el gasa del líquido acítico y ver si es mayor o menor de 1, porque sirve para el diagnóstico diferencial. Viene un paciente con una asitis, no sabemos si es cirrótico, no es cirrótico, etcétera, etcétera, pero le punzamos, le sacamos de sangre, vemos qué albúmina tiene y sacamos el gasa. Esto lo saqué del Foltran, pero estoy seguro que está casi en todos los libros de clínica. A ver cuánto da el gasa. Si el gasa es mayor a 1,1 o menor a 1,1, ahí tienen resumido los diagnósticos diferenciales. Cuando es mayor, la cirrosis, la hepatitis alcohólica, la asitis cardíaca, a veces las asitis mixtas pues pueden tener más de una causa, etc. Y cuando es menor, es típico de ¿cuál? De la carcinomatosis peritoneal, en la que está puesta adelante, o una carcinomatosis tuberculosa. O sea, me va a alejar el diagnóstico de enfermedad cirrótica hepática. Uno se obsesiona con las listas, ¿no? Porque a uno le toman todo esto. Pero la verdad, en la práctica clínica es definir si esto es cirrosis versus carcinomatosis peritoneal. Porque como vimos son las dos principales causas. Bien. Toda asitis es reversible. Si un paciente cirrótico tiene asitis, podemos tratar la etiología. Por ejemplo, un paciente que hace su primer complicación, yo le dije que había toda una historia natural, y hace asitis porque además es un gran comedor de sal, o estuvo internado por otra cosa y le pasaron fluidos a pasto, y desarrolló en un momento, el paciente deja de tomar, compensa un poco su enfermedad hepática y puede revertir la asitis. O una hepatitis autoinmune que le damos los corticoides, compensamos su hepatitis autoinmune y puede revertir el cuadro. Lo mismo con los nuevos antivirales que van a venir de hepatitis C, probablemente se dé un escenario diferente. O puede ser irreversible. Y cuando el tratamiento de la asitis, a pesar del tratamiento, no logramos resolverla, es una indicación de tratamiento. Hoy se dice que siempre hay que tratar, no tomemos la asitis como sinónimo de indicación de trasplante. Y no es que viene un paciente cirrótico y van a llamar a un centro de trasplante. Es un paciente con asitis, quiero derivarlo para el trasplante. No, eso tampoco, me van a tirar por la cabeza. Pero ustedes como clínicos tienen que saber que un paciente con asitis debería ser manejado por un especialista, por un centro que maneje patología y que ellos evalúen eventualmente, puede ser una asitis. Pero puede ser, a pesar de cuando hay tratamiento es irreversible, el paciente no puede ir con su asitis por la vida, porque ese paciente, como vimos antes, se va a morir en los siguientes 3 años en un porcentaje muy grande. Ese paciente tendría que tener un tratamiento definitivo, que hoy por hoy, en la mayoría de los casos, es el trasplante. Tratamiento. Repasamos un poco el tratamiento. El reposo aumenta la natriuresis, y por eso cuando los pacientes están muy asíticos recomendamos que hagan reposo. La restricción de la ingesta de sodio, hasta 2 gramos de sodio por día. Esto es muy importante. Enseñarle a los pacientes qué cosas tienen sodio, no solamente sacar la sal de la preparación de la comida o en la mesa. El pan, el queso, los embutidos, las gaseosas, tienen muchísimo sodio y eso hay que educar al paciente. La restricción hídrica, por algunos pacientes son exetilistas, esto nos pasa mucho en el hígado enfermo por alcohol, y cuando dejan de tomar les queda la costumbre y se convierten en polidípsicos, y así como comer con mucha sal favorece la creación de la asitis, tomar mucha agua también. Pero son tomadores de mate y dicen, no doctor, yo me bajo como 7 pavas por día. No, así
Paremos un poco. Entonces la restricción hídrica es relativa, tampoco vamos a deshidratar al paciente. Y lo ideal es que el paciente consuma una cantidad de líquido adecuada, que va entre 1,5 litros y 2 litros de líquido por día, obviamente sin sodio, no le van a dar agua mineral. Y si le dan agua mineral, que sea la agua mineral como la de los cardiópatas, con bajo contenido de sodio. Fármacos. Nosotros lo que usamos en Argentina fundamentalmente es la espironolactona, pero hay otros agarradores de potasio que se pueden utilizar. Usamos menos la furosemida. El tolvaptan no está disponible en la Argentina y es más para el tratamiento de la hiponatremia. No me voy a meter en lo del tolvaptan porque no lo vamos más, pero es un diurético de agua. Todos los demás te hacen orinar sodio y junto con el sodio arrastran el agua. El tolvaptan es una droga que inhibe la hormona antidiurética directamente y a nivel renal. Por eso lo que te hace es un clearance y agua libre. Lo que te hace es ahorita es muy cara, es muy peligrosa. Nosotros trabajamos con otra droga en un protocolo y la verdad no nos fue muy bien, no tuvimos una buena impresión. Y hoy por hoy tiene una sola indicación, que es la hiponatremia dilucional antes del trasplante hepático. ¿Por qué? Porque los pacientes que se trasplantaban corrigen rápidamente el sodio. ¿Y qué pasa cuando corrigen rápidamente el sodio? ¿Cuál es la complicación? La mielolisis pontina. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Y es gravísima. Y tiene una mortalidad altísima. Y se han muerto pacientes trasplantados porque en horas se les corrigió el sodio de 121. Entonces el paciente viene con 120 de sodio cambiando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Son hiponatremias relativas, porque no son hiponatremias reales, son hiponatremias por exceso de líquido. Pero ese paciente, si lo voy a trasplantar en las próximas horas, no le puedo dejar 121 de sodio y que el cambio me lo haga el trasplante y el médico intensivista, porque cuando se despierte con 134, lo hicieron en unas pocas horas y ese paciente puede hacer una complicación. Entonces, pero es una droga, como le dije, no disponible en Argentina, es muy cara, es muy peligrosa, porque el tolvaptan le empiezan a dar tolvaptan, y empiezan a hacer unas correcciones, empiezan a orinar agua y el sodio se va concentrando y la mielolisis la pueden hacer igual. La albúmina, que es la droga, que la proteína a mí me encanta, darle albúmina a los pacientes que están internados mejora mucho el flujo plasmático renal, empiezan a orinar, empiezan a eliminar agua y sodio. O si no, cuando los pacientes ya tienen una citis refractaria, una citis de difícil tratamiento, o ya vienen que no dan más, pobrecitos, que están con la panza así, doctor, no puedo respirar, que tiene la panza en serio, el paciente mismo tiene una mecánica respiratoria producto de la incomodidad misma de toda la citis que tienen, le piden que hagan algo. Bueno, la punción es importante. Ojo, y esto es muy, esto grábense los juegos, lo pueden preguntar en un examen, no le van a punzar a un brocal y dejarlo así al paciente, hay que hacer una reposición de albúmina, porque por los mecanismos fisiopatológicos que antes le expliqué, una gran extracción de líquido con mucha albúmina puede llegar a puede disparar una insuficiencia renal en el paciente. Entonces, si sacan más de 5 litros, tienen que reponer. Los españoles hicieron un trabajo y en forma totalmente arbitraria, pusieron que 8 hay que reponiendo. Eso lo comprobaron, pero arbitrariamente pusieron el número 8, que no me acuerdo cómo lo habían calculado. Esto lo hicieron los gallegos, en el Clinic de Barcelona. Entonces, por cada líquido que sacamos tenemos que reponer 8. En el italiano de Buenos Aires, como la albúmina es muy cara, tratamos de abaratar los costos y pusieron 6 y más o menos vieron, aunque nunca lo publicaron, que les iba igual de bien. Y nosotros le ponemos la albúmina que tenemos. Pero nosotros tratamos de hacerla con 6, sí, porque van a ver que no es nada fácil conseguir albúmina en un hospital público y en un hospital privado tampoco, cada vez más difícil de conseguir. Sí. ¿La reducción de 8 gramos se hace después del quinto litro que uno evacúa o a partir del primero? Una vez se lo preguntaron a Arroyo y contestó, no, a partir del primero, porque vos ya estás planeando que le vas a sacar más de 5 litros porque el paciente está muy acético dermatoso, sí. Generalmente lo que conviene es ir poniéndole la albúmina, cada frasco trae 10 gramos de albúmina para que sepan, y es así en todo el mundo. Le vas reponiendo de forma lenta, porque si el paciente tiene mucha citis, probablemente sea un child C que tiene varices de esófago, entonces expandirlo muy bruscamente te puede
disparar una hemorragia digestiva, por romper las varices y aumentar el volumen minuto bruscamente, de forma lenta, tranquilo, le vas pasando la albumina que tenés y la vas calculando entre 8 a 6, depende de la disponibilidad que vos tengas, pero entre 8 a 6 gramos por litro que le evacúes está bien y está demostrado que prevenís el desarrollo de insuficiencia renal posfunción evacuadora. Esto va para las ascitis por hipertensión portal, no va para la carcinomatosis peritoneal. Carcinomatosis peritoneal, que voy a sacar 11 litros, no pasa nada. Pero son mecanismos diferentes. Recuerden lo que le acabo de explicar, que acá está íntimamente relacionado la función renal en el desarrollo de todo esto. No es lo mismo que la ascitis carcinomatosa, que es un trasudado a través de los implantes peritoneales que tienen la metástasis de la enfermedad maligna que tenga el paciente. Bueno, ascitis refractaria. Entonces, ¿cómo se define la ascitis refractaria? La ascitis refractaria prácticamente no la van a ver nunca en su vida, porque lo que nosotros vemos es lo otro, que es la ascitis intratable. Lo que pasa es que le llamamos ascitis refractaria a todas las ascitis que no responden al tratamiento. Pero la ascitis refractaria estrictamente es la ascitis prolongada que no responde al tratamiento a dosis máxima. ¿Qué es? O 400 miligramos de espironolactona, a nadie le ponemos 400 miligramos de espironolactona. Ya van a ver por qué. O 30 gramos de amiloride más los 160 miligramos de furosemida que nosotros podemos combinar por día durante 2 semanas con la restricción hídrica y sódica adecuada, que son los 88 milimoles, son los 2 gramos de sodio que yo les dije por día. Y a esto nunca. ¿Por qué? Porque antes se convierte en una ascitis intratable. ¿Por qué? Porque desarrollan efectos colaterales a los diuréticos. Muy pocos los pacientes empiezan a hacer insuficiencia renal por diurético, los de espironolactona empiezan a hacer hiperpotasemia, ginecomastia dolorosa, ¿qué otra cosa? Calambres. Los calambres son insoportables para los pacientes y tenemos que bajarle la dosis y buscar otra manera. Pero la definición de ascitis intratable, que la gran mayoría en la práctica clínica, son los pacientes que no pueden alcanzar esa dosis óptima por el desarrollo de los efectos colaterales de los mismos. Pero en la jerga, cuando ustedes empiecen a escuchar por ahí, si van a un pasaje de sala o están discutiendo los clínicos con pacientes y escuchan ascitis refractaria, en general son ascitis intratables, porque nadie llega a los 4, a nadie le llegamos a poner los 400 miligramos de espironolactona más los 120 miligramos de furosemida. Lo otro que tenemos es el TIPS, rápidamente les comento, esto por cateterismo, es esa canastilla que ustedes ven, ahora vienen unos recubiertos, que entra el hemodinamista, tiene que ser un hemodinamista hepatólogo, hay muy pocos en la Argentina. Acá ponemos TIPS, lo ponen los hemodinamistas cardiólogos que fueron entrenados por hemodinamistas hepatólogos de Buenos Aires que han venido a poner repetidamente. Nosotros tanto en tanto ponemos algunos. Esto está muy bueno, porque es una terapia puente al trasplante. ¿Qué hacemos? Entramos con un catéter, con una guía, forzamos, rompemos el hígado y hacemos una comunicación entre la suprahepática y las colaterales de la vena porta. Ponemos esa canastilla y hacemos una circulación colateral intrahepática. Está buenísimo, porque ¿qué logramos? Logramos descomprimir la vena porta, bajamos la presión portal y deshacemos todo ese camino que empezó con la hipertensión portal de 10-12 milímetros de mercurio. Pero tiene contraindicaciones. No se le puede poner a los pacientes que están muy graves. ¿Por qué? Porque si ya el cirrótico es muy cirrótico, tiene poca parénquima, la circulación colateral, la sangre va todo por ahí, no pasa por el poco hígado que le queda y desarrollan encefalopatía y se mueren más. Así que es una ventana muy chiquitita que tenemos para mejorar a algunos pacientes, pero no todos. Lo que pasa es que nos sirve para llegar al trasplante en mejores condiciones en algunos de ellos. Bueno, como dijimos, el síndrome hepatorrenal tipo 1, tipo 2, estos son los criterios mayores o menores. Yo creo que las ediciones nuevas ya tienen todos estos criterios, no nos vamos a detener en esto porque si no, no vamos a tardar, pero lo pueden leer. Y que son la enfermedad hepática, el bajo grado medido de la creatinina. Esto va a volver a cambiar dentro de poco, así que por ahora léanlo en los libros de texto, está en todos lados.
Bueno, habíamos hablado de la citis. Vamos a hablar rápidamente de las infecciones. El 30% de los pacientes cirróticos tienen alguna hospitalización por una infección. El 60% son... las infecciones cirróticas las estamos empezando a dividir como las neumonías. En aquellas que son de la comunidad, o las que están relacionadas a una práctica de salud. ¿Por qué? Porque los cirróticos vienen mucho al hospital. A la consulta, a hacerse endoscopías, a hacerse paracentesis. No necesariamente están internados, pero esos pacientes, cuando se infectan, no tienen la misma flora que el paciente que viene caminando de la calle puramente, que nunca había tenido contacto con el sistema de salud. El 40% son nosocomiales solamente, y la PBE por lejos sigue siendo la infección más común, pero cada vez estamos viendo más infecciones urinarias, y lo que estamos viendo cada vez más son infecciones en piel. ¿Por qué? Porque manejamos muy bien la PBE. Los pacientes le manejamos la citis mejor, le damos profilaxis para que no hagan PBE, le damos norfloxacina o ciprofloxacina de forma ambulatoria que toman a 400 miligramos, entonces bajan las infecciones por bacilo gram negativo y empiezan a tener más por poco. Empiezan a ser más infecciones, tienen como si todavía tienen edemas, y son gente grande algunos de ellos, y tienen problemas de varices y demás. Cada vez vemos con más frecuencia infecciones en la piel, y eso en todo el mundo, no solamente en el hospital. Nosotros lo vemos acá, pero es un fenómeno que se está dando en forma mundial. Y se piensa que es justamente por el mejor manejo que tenemos de la citis. Bueno, ¿qué factores de riesgo? Bueno, que tenga un score de Child-Pugh avanzado. Ustedes saben que el Child es un score que usamos para medir la gravedad clínica de los pacientes. No es el único score. A los hepatólogos nos encanta inventar scores. Nosotros tenemos 280.000 scores para evaluar todo, pero el Child sigue siendo uno de los que más usamos. El otro es el MEL, que es un score muy complejo, una ecuación muy compleja, pero hoy los teléfonos te traen aplicaciones, casi todos los teléfonos tienen una aplicación para bajar y calcular el MEL en la calma del paciente, etcétera, etcétera. Se hace a través de la bilirrubina, la creatinina y el rin. Es muy fácil. Con eso decidimos las posiciones de la lista de trasplante. Paciente que no es como una cola que, bueno, me pongo y espero que me toque a mí. No, el paciente más grave es el que recibe primero. ¿Cómo definimos al más grave? A través del score de MEL. Recordar lo que les dije al principio, que todo cirrótico es un paciente inmunosuprimido y tiene una mayor predisposición a desarrollar sepsis, que son infecciones graves. La mortalidad del paciente cirrótico por infecciones debe rondar el 38% y va cada vez bajando más porque vamos manejando mucho mejor las infecciones. Pero recuerden, un cirrótico es un inmunodeprimido. Un inmunodeprimido hace infecciones más frecuentes y más graves. Y hacen más neumonía, más infecciones urinarias, etc. Bueno, el abordaje clínico es el de todo paciente infectado. Hay que ver los signos vitales, la temperatura, si tiene hipotermia, etcétera, etcétera. Hay que palparle el abdomen. Es raro que una PBE venga con síntomas de dolor abdominal. Las PBE vienen por descompensación de su cirrosis. Hacen encefalopatía, hacen hemorragia digestiva. Nosotros, cuando viene un paciente sangrando, lo primero, y viene con ascitis, pensamos primero que tuvo una hemorragia digestiva, entonces le ponemos la sonda y todavía no fue al baño o no vomitó sangre. Muchas veces la detectamos así. Pero cuando ya le duele la panza y tiene signo de descompresión, ahí piensen, porque lo pueden hacer como cualquier otro paciente, un señor grande que tiene ascitis, que tiene divertículo y se mandó una diverticulitis, perfectamente puede hacer una peritonitis bacteriana secundaria, y es mucho más grave la peritonitis bacteriana espontánea. Y hay que sospecharla cuando vienen con síntomas. Cuando el cirrótico tiene fiebre, obviamente todo paciente con fiebre tiene que tener un buen examen físico, ocultarle bien los campos pulmonares, tener una radiografía de tórax, revisar al paciente, ver, si bien el paciente viene, doctor, tengo rojo acá y me duele como la gran 7, mirarle. No todos los pacientes vienen o no están encefalopáticos y están lúcidos, o no todos los pacientes en el hospital, van a ver gente con muy escasos recursos, con escasa posibilidad de comunicarse correctamente. Entonces al paciente hay que revisarlo entero. Pedirle todo, estudios complementarios, el hemograma para ver si tiene fórmula con desviación a la izquierda. Todo paciente cirrótico con fiebre tiene que tener hemocultivos. Hay que hacerle la paracentesis como dije antes, para ver si tiene una PBE o no.
hay que hacerle a todos los cultivos que mandamos coloración de Gram, la RX y la ecografía abdominal, como dije antes. La PBE es la infección bacteriana del líquido acítico, es decir, una causa o un origen que puede ser tratada quirúrgicamente, eso la define, es una complicación común en la cirrosis. Afortunadamente hemos bajado mucho la mortalidad en los últimos 40 años porque las empezamos a pensar antes. De hecho, lo que hacemos como rutina en todos los hepatólogos, acostumbramos a toda citis, la punzamos, diagnóstico, ¿no? Para evacuar. Y ver si tiene PBE, porque a veces los pacientes vienen caminando y no responden al tratamiento. Y esa es una manifestación de PBE, que no respondían al tratamiento. Le empezamos a decir, pero don Pedro está diciendo todo, sí, yo no estoy comiendo con sal, no estoy haciendo nada. Bueno, hay que punzarlo, ver, y don Pedro tenía 1200 neutrófilos en el líquido acítico, estaba mandando la PBE, hay que internarlo, hay que empezarlo a tratar, pero así como lo cuento, que don Pedro viene caminando y demás, ese paciente potencialmente tiene el peligro de hacer durante la internación una hemorragia digestiva, una falla renal aguda, etcétera, etcétera. Y por eso es tan importante tratarlo, y así logramos bajar la mortalidad de estos pacientes con una mortalidad alta. Como dije, la PB es un mal dato pronóstico y tiene una mortalidad asociada a 70-80% cuando aparece en 1 o 2 años. Estas son estadísticas viejas. Yo creo que si revisamos las estadísticas actuales, la probabilidad de mortalidad asociada a la PBE es mucho menor. ¿Pero por qué es mucho menor? Porque tratamos mejor a los pacientes cirróticos, no porque haya cambiado algo en la historia natural de los pacientes cirróticos. Bueno, esto es un poco para contar que bueno, la permeabilidad está alterada y hay traslocación de la flora bacteriana, y eso es lo que promueve la infección del líquido. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro de texto. Bueno, un poco más de lo mismo. Presentación clínica, como les dije, puede ser totalmente oligosintomática, con pocos síntomas. La citis se puede, la PBE, el paciente está desarrollando tenía poca citis, desarrolla más, entonces es una citis que no conocíamos, puede ser una PBE, por eso hay que punzarla. O una citis refractaria, o sea, una citis que deja de tratar, que deja de responder al tratamiento, como dije antes. O la fiebre, el paciente cirrótico viene con su ascitis de siempre, que nunca le tratamos del todo bien, o no pudimos resolverla del todo, pero viene con fiebre, tiene el líquido. Encefalopatía, puede venir encefalopático, típico, un paciente que viene, tiene el líquido, punzarlo, tenía una PB, o que deje de orinar, desarrolle falla renal, o una hemorragia digestiva, y fíjense, último, dolor abdominal. Lo último que vamos a buscar, no debe ser una PB, no está enfermado o no le duele, no, olvídense. Esto no es como una peritonitis secundaria, la peritonitis que podemos ver en clínica quirúrgica, secundaria a una diverticulitis perforada, secundaria a una apendicitis. El abordaje clínico, bueno, como dijimos, el laboratorio, la punción, el cultivo y tratar, por eso, el líquido neutrófilo, los neutrófilos nos lo hacen si yo lo pido, le voy a Nancy acá abajo, en 20 minutos me lo tiene. ¿Para qué? Para ya saber si lo voy a internar y darle el tratamiento, porque tiene que recibir tratamiento antibiótico endovenoso. Lo que les conté de los neutrófilos, si es más neutrófilos, pero el cultivo positivo es PBE. Si los neutrófilos dan positivo, pero después el cultivo viene negativo, esto es académico. Es lo que nosotros llamamos neutracitis con cultivo negativo, igual se trata como una PBE. Y la bacteriocitis es una rara entidad en donde a veces justo agarramos la PBE cuando está empezando, los neutrófilos no se elevaron, pero el cultivo después viene positivo. Esto es un juego de clasificaciones que en la práctica clínica no tiene nada que ver. En la práctica clínica lo importante son el recuento de los polimorfonucleares en el momento del paciente viene con los síntomas. Eso te define el tratamiento se lo podría poner en el momento. O sea, el paciente, tiene más de 250 polimorfos nucleares, listo, pumba, se persona, albúmina, se interna y anda a buscar la cama porque se va a quedar. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes? Bueno, por lejos la Escherichia coli, pero cualquiera de los intestinales son los más frecuentemente, a veces el estreptococo y los estáfilos. Con el aumento de las infecciones cutáneas cada vez lo vemos más. Como le dije, lo podemos dividir de la comunidad relacionada a la práctica de salud, cuando una cosa intermedia, que el paciente está internado pero viene mucho, y las propiamente nosocomiales. ¿Y por qué? Porque cambia el antibiótico. En las nosocomiales vamos a dar amplio espectro. En la comunidad vamos a estar atentos si responde o no, y a las otras, bueno,
En todo el mundo se da mucho la cefotaxima, pero en Argentina damos mucho la cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona. En todos lados, en Buenos Aires, acá, hospitales de alta complejidad, baja complejidad. Culturalmente nosotros nos encanta la ceftriaxona, que damos 1 gramo cada 12 horas, 5 días. Lo tenemos internado al paciente y se responde bien. Y regla de oro, como residente se los digo. Todo residente debe saber que a las 48 horas de metida la ceftriaxona tenemos que repunzar al paciente y hacerle un nuevo contagio y ver si bajó el 25% del valor basal, porque ahí vamos a definir respuesta. Si el paciente es oligosintomático, ¿cómo sabemos que lo estamos curando o no? Bueno, a las 48 horas lo punzamos, volvemos a contar y si bajaron, listo. Si no bajaron, hay que rotar el antibiótico. Más potente, más amplio. Sobre todo eso en los pacientes con peritonitis relacionada a la práctica de salud. Ejemplo típico, el ascitis refractaria intratable, que viene cada 15 días a punzarse porque la panza se le hincha y está molesto, etc. Y un día viene con fiebre. Bueno, ese paciente, en teoría, no está internado, no es un nosocomial. Pero ese paciente se la pasa cada 15 días por acá. Bueno, ese paciente, si se le infecta, y es muy probable que tenga algún germen que no es del todo sensible a la ceftriaxona y puede que necesitemos tazobactam o hacer meropen en banco o un esquema más amplio. Bueno, estos son los antibióticos que usamos para la profilaxis, ya les mencioné. La norfloxacina o la ciprofloxacina, 1 por día, un comprimido por día, 500 de 400 según el caso, para evitar la recurrencia, sobre todo en pacientes que no terminan de resolver su ascitis. Entonces tienen un child avanzado. Hemorragia digestiva varicial, y chicos, no sé si vamos a ver esto hasta donde podamos. Sigue siendo una de las complicaciones más serias por hipertensión portal. La mortalidad del 20% a 6 semanas. También es por vasodilatación esplácnica, pero ¿qué pasa en esto? Aumenta la circulación colateral puenteando el hígado cirrótico, donde tiene aumentada la resistencia que yo les había mencionado por la desclavicaulación y la pérdida de la arquitectura. Entonces se desarrollan colaterales en el esófago, así se ven las grandes varices a la derecha. Eso es un esófago sin varices y es un esófago con varices pequeñas. Las probabilidades de sangrado es mientras más grande sea, ¿no? Entonces es muy simple de razonarlo. Existen factores que desencadenan, pero fundamentalmente, allá de este cuadro, el diámetro de la varice. Mientras más grandes sean, más probable sea que esté sangre. Por eso los tratamientos están enfocados a disminuir la presión portal, como en la ascitis, pero también a disminuir el diámetro de las varices. Bueno, esto lo vamos a usar, esto también. Esto es bueno para mostrarle cómo se ve en el endoscopio una varice sangrando. Y esto está relacionado también con el CHAR. El paciente que tiene más insuficiencia hepática, tiene supuestamente más presión portal y está asociado más a varices sangrantes, mientras más grave sea el paciente con cirrosis. Discúlpenme que esto lo paso, chicos, pero esto no se lo van a tomar en un examen, quédense tranquilos. Esto si teníamos tiempo podíamos hacer más interesante todo. Bueno, el abordaje clínico de los pacientes cirróticos con varices de Sol. Todos los pacientes que se conocen o se sospechan cirróticos, en algún momento tengo que pedirle endoscopía, tengo que evaluarlo para ver si tienen varices. Este es el tratamiento prevarices. Esto no lo copien, chicos, porque ha cambiado todo. Lo que tratamos es que, porque ahora se usa el carvedilol, también se usan los nitratos, esto lo van a encontrar mejor en un buen libro de medicina interna que tenga por lo menos 2 o 3 años de edición, o 3 años de edición. Y si no, lo clásico, no creo que en el examen le pidan otra cosa que el beta-bloqueante no selectivo, que es lo que se utiliza para el tratamiento de la recurrencia del sangrado. Propanolol es muy barato, es muy fácil de conseguir, es lo que usamos en Argentina. Algunos centros privados usan el nadolol, ahora se usa el carvedilol, que tiene un efecto alfa también bloqueante y que mejora todavía la perspectiva, pero esto está discutiéndose, y a veces se usan los nitratos también que bajan más la presión portal.
Lo otro que a mí me gusta y la verdad a nosotros nos va muy bien es la ligadura de varices de endoscopio. ¿Saben lo que es un set de ligadura? Bueno, veo que ya han pasado por gastro. Bueno, se monta en el endoscopio, se abraza con una gomita que se suelta. La ligadura hace que esa porción que abrazamos de la varice se muera, caiga y quede una cicatriz fibrosa. Y con eso vamos achecando el diámetro de las varices y con eso prevenimos la recurrencia. Tenemos más éxito por ahí en algunos casos, pero tienen también una mortalidad asociada nada desdeñable. Lo que pasa es que los betabloqueantes no selectivos tienen un 30% de eficacia. Así que bueno, también andan muy bien combinando los dos, que es lo que hacemos la mayoría de los centros. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, todos saben lo que es la melena, la hematemesis. Paciente, como dije antes, puede venir encefalopático. Y ese es el único síntoma de que está sangrando. Por eso todo el paciente encefalopático que llega a la guardia y ya sabemos que es cirrótico, sondita nasogástrica, lavado, aspiración y ver si viene sangre, porque a lo mejor la encefalopatía se dispara a punto del sangrado. Hipotensión, taquicardia, el shock típico. El sangrado puede tenerse hasta en un 40% de los pacientes de forma espontánea. Todo paciente sangrando por varices es un paciente gravísimo, tiene que estar manejado en una guardia que tenga la infraestructura de una terapia intensiva y después para ser derivado a UTI, tiene que estar en UTI, no puede estar en la sala. Después se hace lo que se puede, ¿no? Pero el concepto es ese. Asegurar la vía aérea, como todo paciente en shock, asegurar los accesos venosos periféricos, llamar hemoterapia para... esta clase se las voy a dejar, chicos, así que no se preocupen, después lo anotan. Y hacer todas las medidas del paciente que va a ser transfundido. Hay que hacer profilaxis porque un paciente puede sangrar, pero cuando sangran pueden desencadenar, como dije, una PB, así que hacerles profilaxis. Los pacientes que le hacemos ciprofloxacina en forma sistemática tienen menos mortalidad, por eso se mueren mucho menos, porque también estos pacientes aprendimos a tratarlos mejor y a prevenir los resangrados. Utilizar terapia combinada, nosotros lo que se usa en el mundo y en Argentina fundamentalmente es la terlipresina, que es un vasoconstrictor eplácnico que hace lo que hace bajar la presión portal. El tratamiento endoscópico con las ligaduras de banda en el momento agudo, o en la endoscopía de emergencia debe ser realizada idealmente luego de una inicial estabilización. No es que está sangrando un cirrótico, sangra, tiene que venir el endoscopista urgente antes de hacer nada, no. Estabilizarlo, hay que transfundirlo, etc. Cuando el paciente está en condiciones hay que hacer la endoscopía. Recuerden que la mayoría, cuando nosotros llegamos y entramos, la mayoría ya paró de sangrar. Bueno, esto es un poco el ejemplo de lo que es la banda. Bueno, cuando no anda, tenemos lo que se hacía 40 años antes, que a veces no nos queda otro remedio que utilizarlo, que es el balón, que es un balón por sonda, que se infla justamente en esa zona y con eso podemos detener el sangrado. Lo que pasa es que esos son para pacientes que no lo podemos parar con nada. Y el balón no soluciona demasiado, porque estos pacientes generalmente cuando desinflamos el balón vuelven a sangrar, quedan entonces con el balón puesto, viendo qué es lo que podemos hacer. Por ahí lo que en un centro muy especializado, pero son pocos en Argentina, se le puede poner un TIPS, si el paciente le da la suficiencia hepática para poner un TIPS y con eso descomprimirlo y después sacar el balón. No es lo que tenemos disponible en nuestro medio, ni en el privado tampoco, en Rosario. Bueno, a pesar de instituir un tratamiento óptimo, tiene algunos no logran el sangrado y tienen resangrado temprano antes de las 24 horas. Si la segunda endoscopía falla, el control del sangrado, se deben considerar otras opciones como el TIPS. La cirugía prácticamente no se hace, es una cirugía derivativa. Tenés que tener un cirujano que la sepa hacer. Hoy están contados con los dedos de la mano y ya cada vez, no me escucha el doctor Siribé porque me mata, pero cada vez son más grandes y creo que es el último. Los otros que vienen están más entrenados en trasplante y están tan acostumbrados que el TIPS ha reemplazado la cirugía, o sea, para hacerlo en forma resumida en el mundo. Y la cirugía en un sangrado agudo varicial es de altísima mortalidad. Por lo tanto, casi no se hace. En el primer mundo prácticamente no se hace nada.
La recurrencia es alta y es grave, el 60% si no se trata, y tenemos que hacer la profilaxis secundaria, o sea, para reevitar los sangrados. Beta bloqueante no selectivo con propanolol, los nitritos o la ligadura o todos ellos en forma combinada. Saber que también hay varices de estómago, que son las GOP1 y las GOP2, depende de la ubicación, o las IgB3, las varices de estómago propiamente dichas. Y con esto llegamos hasta encefalopatía. Yo la otra vez había dado hasta acá, di muy rápido lo último, les pido disculpas. Si quieren podemos decir unas cositas de encefalopatía. Está asociada a falla aguda, la tipo B está asociada a la hipertensión portal no cirrótica, la C por la cirrosis. Esta es la clasificación actual, si es episódica, persistente o mínima. En Estados Unidos se le está dando toda una bola a esto, pero en realidad en Argentina no tenemos la tecnología para evaluar a estos pacientes. Ellos quieren detectar la encefalopatía preclínica. Pero para ello cuentan con tecnología, que nosotros tienen simuladores de auto, porque ven que los cirróticos chocan más que la gente normal. Acá en Argentina no sé si la estadística le dieran así. Pero entonces a los cirróticos le hacen test en simuladores de cosas, lo sientan en la computadora y demás, y viendo la capacidad de reacción y demás, miren. Bueno, pues eso ni en Europa. Así que imagínense eso. Y además son centros muy acotados que se dedican al estudio de la encefalopatía. Esto es un cuadro de cómo pueden ser, si son episódicas, si son persistentes, porque el paciente presenta más síntomas, menos síntomas, o la mínima, que está por debajo de la línea de detección de lo que el paciente viene con flapping, hablando boludeces, está claramente encefalopatía. Bueno, esto es por qué se produce, hay toda una filtración de toxina y de amoníaco. Esto es algo de por qué el TIPS produce encefalopatía, pero bueno, esto es para ejemplificar. Existe la clasificación, esta clasificación se llama clasificación de Glasgow, es cómo clasificamos, esto también lo van a tener que saber, esto está en todos los libros, en todos los, medicina interna también, cómo se clasifica una encefalopatía desde las mínimas alteraciones a nivel subclínico y en el estadio 1 al coma hepático, que es el paciente que está muy grave y que tiene falla hepática, ya sea aguda o crónica. Hay algunos precipitantes de esto, la colocación del TIPS, el exceso de proteínas es raro, la hemorragia digestiva, algunos medicamentos pueden desarrollar la encefalopatía, y esto es lo que quería llegar al tratamiento hoy, es lactulosa, que me encanta la lactulosa a mí para estos pacientes, yo le doy a pasto, no hay una dosis específica de manejo, qué es lo que tolera el paciente y qué es lo que le mejora, pero esto sí, a lo mejor si tienen un libro que es más o menos viejo, por ahí no lo van a tener, el uso de antibióticos que limpian la flora y que no tienen absorción sistémica. Es la rifaximina. ¿Escucharon este antibiótico? La rifaximina la estamos usando muchísimo nosotros para esto. Y andan muy bien. Y la rifaximina, uno tiene el concepto del antibiótico, hay que darlo poquito tiempo. La rifaximina se la podemos dejar meses al paciente para tratar de prevenir. Y la terapia combinada entre las dos anda muy bien. Los pacientes andan muy bien y tienen una considerable porcentaje de respuesta al tratamiento. Y hay muchos pacientes que van con su lactulón para ir a hacer caca todos los días. Como les mostré antes, lo pasé muy rápido, el paciente se constipa, queda la materia fecal, queda la flora, se absorben más la endotoxina. Son pacientes que ya de por sí piensan que el cirrótico tiene una permeabilidad, todo cirrótico, tiene una permeabilidad aumentada en la barrera entérica y la circulación portal. Bueno, y el hepatocarcinoma, solamente les quiero mostrar esto. Para que vean que hoy por hoy, si bien esto ya quedó un poquito viejito, pero el esquema es muy parecido al actual, es todo lo que tenemos para el tratamiento de hepatocarcinoma, como ya les expliqué al principio, pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque como vemos, el escenario de un paciente que está cirrótico es de aquel que no tiene nada, ningún síntoma y anda bien, y le sacamos un laboratorio y está igual que el tuyo, y el paciente que se está muriendo de insuficiencia hepática y que está esperando un trasplante. Esto es aplicable a todo paciente que de golpe se le encuentra un nódulo en el hígado. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Este paciente le podemos ofrecer
según el escenario, todo, desde la resección del tumor hasta el trasplante, pero hay pacientes que no califican para eso porque si el tumor es grande o son muchos los nódulos. Vamos a tener que ofrecerle otras cosas como la radiofrecuencia, si el tumor es chiquito, entra con una sonda y lo queman el tumor, o la quimioembolización, que es eso que dice TAE o TACE, es quimioembolización transarterial en inglés. Ahora tenemos una quimioterapia que es para el paciente que no puede acceder a nada de esto y que es paliativa para prolongar la vida. La droga es el sorafenib. No viven mucho más que los pacientes que no reciben, pero el paciente tiene que estar lo suficientemente bien para tolerarla. Y bueno, y después tenemos en el estadio D, que el paciente grave, con Child C y demás, no tenemos nada para ofrecerle. En los pacientes que tienen un tumor sólido de menos de 5 centímetros o hasta 3, menos de 3 centímetros, como dice así, ahí, y que no tiene comorbilidades asociadas, ese paciente es uno de los pocos tumores en el mundo, en la medicina, que se puede trasplantar. Y en Argentina y en la mayoría de los lugares del mundo nos dan, vieron que yo les dije que el MEL se usa para, la cantidad de puntos de MEL nos califica en una lista de espera. Bueno, cuando un paciente tiene un hepatocarcinoma, tiene un nódulo, que tiene también tiene otra particular, ahora se las voy a decir, nos le dan 20 puntos extra. Entonces avanza mucho más. Ahora la crítica es de que estamos operando mucha cirrosis con hepatocarcinoma y los pacientes que no desarrollan un hepatocarcinoma, pero igualmente están muy graves por su cirrosis, se mueren más en lista de espera de trasplante. Pero bueno, son cosas que se tratan, nada es perfecto, pero estamos tratando de solucionar. Y la otra particularidad que tiene este tumor es que es un tumor que se puede hacer el diagnóstico sin punción, porque tiene una forma hay que pedir una tomografía multislide o resonancia magnética con scan dinámico, esa es la técnica, en donde el radiólogo puede evaluar bien cómo se rellena el tumor, tiene un rellenado muy característico, y viendo cómo se rellena y cómo se lava el contraste, ya sea el yodo en la tomografía o el gadolinio en la resonancia magnética, que es prácticamente patognomónico. Y nosotros no necesitamos punzar ese tumor para decir, bueno, no, sí, esto es un hepatocarcinoma. ¿Cuántos centímetros tiene? Menos de 5 centímetros. El paciente es Chailá. Bueno, podemos operarlo. Y sí, pero tiene una enfermedad hepática y yo está en un lugar medio. Bueno, entonces trasplantémoslo. Se puede trasplantar y tiene una supervivencia muy, muy buena a los 5 años. Y le solucionamos todo el problema. Le sacamos el cáncer, pero también le solucionamos la cirrosis que originó el cáncer. Y esto es más o menos lo que le quería decir.